Queremos saludar a nuestros oyentes y desde este lugar queremos compartir en esta noche la palabra viva y poderosa de Dios para salvación de toda persona que tiene la oportunidad de escuchar su palabra. A partir de hoy estaremos compartiendo reflexiones y mensajes de salvación a partir del libro del Evangelio según San Juan, que es el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Estaremos tocando temas que van a ser de mucho interés, temas muy puntuales, y esperamos de todo corazón que sea de bendición para usted que nos escucha, que participa de este tiempo en donde usted se encuentre. Sería una bendición que usted pudiera compartir estos mensajes con sus familiares, con sus amigos, compañeros de trabajo, con sus vecinos que aún no conocen a Jesús. Usted se va a dar cuenta de cómo Dios va a obrar a través de este medio, a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo y a través del deseo y oración que usted tiene. Este primer tema del Evangelio según San Juan, capítulo 1, los primeros versículos nos hablan sobre la necesidad de entender y saber cómo una persona puede llegar a ser hijo o hija de Dios. Entonces hoy estaremos abordando este tema, cómo se puede llegar a ser hijo o hija de Dios, basado en los primeros versículos, que sería el versículo 10 al versículo 12, inclusive hasta el versículo 13. Entonces voy a dar lectura, Juan capítulo 1, verso 10 hasta el versículo 13, y dice la palabra del Señor lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a volver a leer el versículo 12 puntualmente. Dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Usted conoce esta palabra poderosa. Si usted ya es una persona que conoce al Señor, me encantaría rogarle a usted que usted ore por aquellas personas que necesitan tener un encuentro y entablar una relación con el Señor Jesucristo y caminar en esa relación, como dice la palabra en Apocalipsis, fieles hasta el final, y solo de esa manera alcanzarán la corona de vida. Por lo tanto, a partir de hoy, usted escuchará estos mensajes que van a ser de mucha bendición. Y espero de todo corazón que Dios nos use con esa gracia y poder que solo Él sabe dar a sus hijos. ¿Todos los seres humanos son hijos o hijas de Dios? A la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, la respuesta es no. Entonces, ¿qué somos? Dirían algunos, si no somos hijos de Dios. Pues yo tengo este anuncio que darle a usted, y es la siguiente: todo ser humano es criatura de Dios, es creación de Dios. Como dice Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, sobre todos los animales y sobre todo lo que Dios ha creado. Y luego el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En base a esta porción de la palabra, la Biblia afirma, nosotros como iglesia lo afirmamos, y hoy como predicador lo anunciamos, de que todo ser humano es creación, es criatura de Dios.
mas no hijo de Dios. Esta hermosa creación de Dios, quien es la corona de la creación, decidió en un momento dado dar su vida, vivir su vida, sin la presencia y sin la intervención de Dios, su creador. El ser humano le dio la espalda y decidió caminar en dirección contraria a la dirección que Dios anhelaba y deseaba por donde el ser humano camine para hacer su voluntad y ser como Dios esperaba que sea el ser humano. Un ser humano feliz, un ser humano libre, un ser humano que tenga paz, que tenga armonía, que viva en una relación armoniosa con el otro ser humano, que cuando se unan sean felices, pero lamentablemente el ser humano tomó la decisión de caminar a espaldas de Dios. Entonces, ¿cómo se puede volver a esa relación íntima como de un padre y un hijo, o de un hijo o una hija como con un padre? Entonces ahí viene la propuesta que tiene la palabra. Solo se puede ser hijo o hija de Dios desde aquel momento que usted, al analizar su vida, toma una decisión. Cuando la criatura le dio la espalda a su creador, Dios diseñó un plan de salvación, un plan de rescate, de retorno al primer hogar que perdió en favor, ¿no?, que Dios había creado, había establecido para todos los seres humanos. El ser humano decidió salir de aquel hogar, pero se puede volver, sí, se puede volver, pero en la condición no solo de criatura, sino en la condición de hijo de Dios. Se cuenta la historia de un muchacho que había fabricado con mucho esfuerzo y sacrificio y empeño un barquito. Después de terminar la creación de aquel barquito de madera, un día este niño feliz fue a jugar a un río que estaba cerca de su casa. El niño pasó horas jugando, pero en un descuido, la corriente del río se llevó a aquel barquito. Él trató de alcanzar, pero no pudo. Y perdió, o el barquito se perdió en aquella corriente del río. Pasaron algunos meses y el niño y el padre fueron hacia la ciudad. Y en la ciudad, él vio a su barquito en venta sobre una vitrina. Él se acercó y le dijo: Señor, ese barquito es mío. Eso lo hice yo. El Señor le dijo: muy bien, puede ser que sea tu barquito, pero este barquito yo lo compré y hoy tiene un precio. Si usted quiere adquirirlo, tiene que pagar un precio. Entonces el niño volvió a su casa, contó la historia a sus padres y él empezó a ahorrar hasta lograr reunir el precio solicitado por el vendedor. Él fue aquel día y compró el barco. Y cuando lo tuvo el barco en sus manos, este niño rebosó de tanta alegría y fue de vuelta a casa con aquel barquito que él había construido, que él había creado. Y él dijo a sus padres al llegar a la casa: este barco no solo me pertenece a mí, no solo es mío porque yo lo hice, sino porque ahora yo lo he comprado. Por lo tanto, el barco tiene doble valor para mí. Y él amó su barco y guardó y cuidó aquel barco. De la misma manera, el ser humano que fue creado por Dios, un día decidió navegar, ser arrastrado por la corriente del pecado, de la desobediencia, de la vida a su manera, lejos de Dios, a espaldas de Dios. Y vivió todas las consecuencias, y hemos vivido todas las consecuencias, y seguimos viviendo todas las consecuencias que ocasiona el vivir lejos de Dios, a espaldas de Dios. Pero gracias a Dios,
así como el niño buscó de su barco, Dios decidió enviar al mundo a su Hijo único para que Él fuera el instrumento, el canal del rescate. Para que Jesús, el Salvador del mundo, el que vino y tomó nuestra naturaleza, nació entre nosotros, creció con nosotros, sufriendo todos los sufrimientos y luchando con todas las debilidades, pero que permaneció perfecto. Aquel hombre un día decidió dar su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser rescatados. Cuando un día Jesús vino al encuentro nuestro y usted entendió la necesidad de entablar una relación con Jesús, entonces aquel día usted fue rescatado, como dice la palabra que hemos leído en San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo se llega a ser hijo o hija de Dios? El versículo 12 que hemos leído dice que hay solo dos maneras, dos formas, dos caminos, dos requisitos que cumplir para ser un hijo o una hija de Dios. Jesús había venido al mundo. Él inició predicando su mensaje. Y el versículo 11 dice que muchos no le recibieron, muchos no le aceptaron, muchos no creyeron en él. Pero más a todos aquellos, primero, que le recibieron. Y a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos requisitos que el ser humano necesita cumplir. Dos pasos que usted necesita dar. En primer lugar, el ser humano, al recibir la facultad de Dios, al facultad o privilegio o derecho de ser hijo de Dios, la primera cosa que usted recibe precisamente es esa bendición de no solo ser criatura de Dios, sino de ser hijo o hija de Dios. Estos dos pasos tienen que ver cuando usted entiende, comprende que por sí mismo usted no va a lograr absolutamente hacer nada por su salvación. La salvación no depende de que usted crea en alguna religión o en alguna filosofía o que usted sea buena persona, dadivosa, generosa. No, la salvación no es obra o fruto del esfuerzo o sacrificio o trabajo del ser humano. La salvación es obra de Dios, es un regalo de Dios para el ser humano. Por eso dice que el ser humano necesita hacer algo, que es recibir, aceptar, invitar a aquel que es el regalo que Dios nos ha entregado a todos nosotros como seres humanos. Jesús de Nazaret vino a este mundo como un regalo de Dios, como aquel que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, el precio que todos nosotros necesitamos pagar si queremos volver a nuestro hogar primero, al paraíso que perdimos, a esa relación que había entre Dios y su creación antes de que el hombre decidiera tomar un rumbo diferente. Entonces, cuando uno recibe a Jesús y cree en Él como el Hijo de Dios en primer lugar, en segundo lugar, como un hombre perfecto que vivió en la tierra y que solo Él es, capaz para perdonar todo pecado. Y cuando usted cree que Él murió en la cruz del Calvario en vez de usted, y que Él pagó el precio de nuestros pecados, y que Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, y usted lo invita a Él a entrar a su vida, a entrar a su corazón, usted entabla una relación de amistad con Él, y usted emprende a caminar con Él, entonces usted se hace, o Dios le declara a usted como un hijo o como una hija de Dios. Entonces necesitamos entender esto.
La obra de salvación no es fruto del esfuerzo humano, sino del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó de esa manera el precio de nuestra salvación. Yo quiero decir para usted que cuando usted se hace hijo de Dios, cuando usted se hace una hija de Dios, la Biblia habla de que usted recibe 3 derechos, 3 privilegios, 3 regalos. En primer lugar, el derecho de tener un padre y el privilegio de ser un hijo o una hija de Dios. No solamente una criatura, una creación, sino un hijo, una hija de Dios que tiene un padre. Y si Él es nuestro padre, si Él es su padre, entonces Él tiene todo el deber, toda la responsabilidad de guardar, cuidar y bendecirlo a usted como tal. Entonces el primer derecho, el primer privilegio que usted tiene es de tener un padre. Si usted ha pensado o ha creído, o peor aún, sus padres lo abandonaron, la Biblia dice que Jehová Dios es el Padre que nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Por esa razón es que Él hizo toda la obra para nuestra salvación, para nuestro retorno al hogar primero. En segundo lugar, el segundo derecho es que usted recibe el alimento. Dios, que es un Padre responsable, Dios ha provisto una palabra, un alimento, una comida espiritual. Por eso el Señor Jesucristo dijo un día: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es el alimento espiritual que usted y yo necesitamos recibir y alimentarnos. Por eso cuando una persona entabla una relación con Cristo, acepta y cree a Jesús, asume el leer la Biblia no como una costumbre, sino como una necesidad, porque ella es el alimento espiritual de nuestra vida en Cristo. En tercer lugar, el tercer derecho que usted recibe es tener una nueva familia, una familia grande, una familia inclusive que va a ser la familia eterna. Nuestra familia terrenal, si todos ellos no reciben y no entablan esta relación con Cristo, lamentablemente la relación y la comunión termina aquí. Pero en cambio la familia espiritual, la familia de Dios, es una familia eterna, es una familia para siempre. Se llega a ser hijo o hija de Dios no por ser engendrados, dice el versículo 13, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad soberana de Dios. Dios decidió volverlo a rescatar a usted. Dios decidió por su amor mandar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la oportunidad de volver a casa. Jesús de Nazaret se hace como el puente entre nosotros y el hogar que perdimos. Jesús de Nazaret viene a ser como el camino entre usted y el Padre que nos espera. No hay otro camino cómo llegar de vuelta a casa, cómo retornar a casa, cómo retornar a los brazos del Padre, que es nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Padre. Él no desea que usted siga lejos de Él, viviendo a su manera, en su camino, y que sea condenado y que vaya a la muerte eterna. Él como Creador desea ser nuestro Padre, y como tal, Él sueña, Él anhela y Él nos espera a cada día que usted pueda retornar a los brazos del Padre. Él te espera, Él te ama, Él está listo a perdonar, Él está listo a darnos estos 3 privilegios: el de ser nuestro Padre, el de ser el proveedor del alimento, del sustento espiritual de cada día, y de darnos una hermosa familia, que es la familia espiritual, que es la familia de Dios, que se van constituyendo, creciendo con todas aquellas personas que toman la decisión de aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Esta noche yo quiero invitarle a usted, de todo corazón, allí donde está, que usted pueda de verdad mirarse hacia adentro, mirar su corazón y preguntarse, y de hecho darse una respuesta. ¿De verdad usted es un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? ¿O es que usted siempre está diciendo: es que yo soy porque mis padres lo son? No, la salvación es personal. Usted no se va a salvar
porque su padre o madre sean de tal o cual institución religiosa. Usted solamente se va a salvar, se hace hijo o hija de Dios por un encuentro personal con Cristo. Si yo tuviera aquí un amigo hoy y yo le digo, te presento a este amigo, y está en usted el rechazar o aceptar este acto de presentación. Hoy yo le presento a Jesús como una persona especial que quiere ser tu amigo. Te pregunto, ¿tú quieres recibir a Jesús como un amigo? ¿O quieres decir, no, más adelante, aún no es el tiempo? ¿O simplemente no lo necesito? Dios quiere ser nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero orar por usted. Allí donde está, cierre sus ojos y dígale al Señor Jesús, Señor, yo te necesito. Estoy caminando buscando algo, buscando llenar ese vacío que hay dentro de mí. He caminado tal vez por muchas instituciones, por muchos grupos, pero nunca entendí que es con una relación, con una invitación, que es con un encuentro. O sencillamente, como dice su palabra, todo aquel que recibe a Jesús en su corazón es salvo. En esta noche yo quiero, Señor Jesús, recibirlo a usted en mi corazón. Invitarle a usted a entrar a mi vida. Y yo quiero, Señor, ser un amigo para usted. Y yo quiero que usted sea mi amigo. Que usted perdone mis pecados. Yo reconozco todos mis pecados, mis iniquidades. Y creo de que solo usted es perfecto, capaz, suficiente y santo para perdonarme. Ningún hombre lo puede hacer, porque todos los hombres somos pecadores. Pero solo usted, que es hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que resucitó, es capaz de perdonarme, de limpiarme y de darme el derecho de ser hijo o hija de Dios. Padre, recíbeme y perdona mis pecados. A partir de hoy, yo deseo caminar de la mano de usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted aceptó a Cristo por primera vez, usted abrió su corazón para invitar a Él. Yo quiero que usted se ponga en contacto con nosotros a través de este medio. Estaremos dispuestos para hablar, orar con usted y poder entablar esta relación para que usted crezca en la palabra de Dios y crezca en esa familia. Que Dios te bendiga y Dios nos dé una tremenda semana de bendición y de victoria. Nos vemos la próxima vez.